les voy a decir es que este jueves próximo voy a estar en la Federación Europea de Psicoterapia Psicoanalítica hablando sobre Lacan, Freud, el nudo Borromeo y el Deep Learning. Ustedes saben que es la conferencia en la cual yo cuento acerca de todos los descubrimientos que voy haciendo en esta investigación sobre las cercanías entre el psicoanálisis y la inteligencia artificial. Esta conferencia va a tener lugar allí por invitación de su director, Hervé Madé, al cual le agradezco profundamente, y por Lorena Saltú, que va a ser la psicoanalista que se va a ocupar de la traducción en simultáneo y a la cual no saben también lo que le agradezco. No va a poder estar con nosotros Miriam Lasry, que fue quien participó en el cuidado de la edición de mi libro al idioma francés, pero bueno, Lorena y yo vamos a estar allí presentando todos los videos y, bueno, todo el trabajo de esa investigación y que para quienes no lo conocen y, bueno, estamos hablando en español, pueden buscarlo en el canal de YouTube, en la presentación que el año pasado tuvo lugar en la Biblioteca Nacional aquí en Buenos Aires y también en México este año en la Universidad Veracruzana. ¿Mm? Así que nuestro agradecimiento también para Arturo Marinero Heredia en su momento, que es el director allí, y también para Laura Contreras, que fue, bueno, quien me llevó a México, inolvidable en mi corazón. Así que, bueno, si les parece entonces, empezamos. ¿Sí? Bien, dale. Hoy, como les decía, vamos a hablar acerca de adolescencia. ¿Qué es la adolescencia? A propósito de la película Intensamente, que con mucha sorpresa ha resultado que muchos adultos van a verla por sí mismos, sin necesidad de llevar a sus hijos, a sus sobrinos, a sus Es más para nietos. grandes, además, creo yo. Claro, parecía Mm. que no, pero se ve que muchos adultos se sienten convocados. Y entonces, bueno, esto hizo que Ale y yo también fuéramos a verla, llevando a otras personas, pero enteradas un poquito de lo que estaba planteado allí. Y a propósito de eso, se nos ocurrió hablar de adolescencia y el psicoanálisis y el enorme desafío que tienen los psicoanalistas que se ocupan de tratamientos con adolescentes y a ver si podemos plantear algunas cuestiones técnicas que puedan ayudar al respecto de eso. En principio, contemos, si les parece bien, qué es la adolescencia, porque generalmente se la piensa así como en términos muy generales, pero es el proceso que deviene como consecuencia a nivel psíquico, como consecuencia de la irrupción de la pubertad en el cuerpo. ¿M? Ujú. Y esto tiene consecuencias enormes. Ustedes recuerden que Lacan dice que la pulsión, cuando él escribe la fórmula de la pulsión, es muy claro cuando él pone sujeto, Losange, demanda. La demanda que golpea, ¿no? El lenguaje golpea el cuerpo y produce como consecuencia una irrupción de la pulsión, una transformación. Y esto en la adolescencia se ve clarito, muy clarito. En esa irrupción que tiene valor de trauma, y esto también es importante decirlo, ahí en la película ustedes ven que esa niña que tiene creo que 11 años, ¿no? Riley, eh, todas las emociones adentro de ella estaban más o menos organizadas, todo andaba bien y de repente aparece de la mano de la pubertad un conjunto de operarios con maquinaria que empieza a romper el piso, las paredes, y es una de las formas, ¿no?, en las que muestran cómo se perfora por completo la estructura simbólica que el sujeto tenía, la idea incluso imaginaria que tenía de sí mismo, ¿m? Y entonces, como consecuencia de eso, es se necesita hacer un reordenamiento
Ujú. de los ideales, de las identificaciones. Esto produce en el sujeto, y también es importante de qué estamos hablando cuando hablamos de la caída de los sostenes simbólicos. Si se trata de un niño con un simbólico rico, podríamos decir, con, bueno, esta capacidad de jugar, de simbolizar, bueno, ese trauma va a provocar, por supuesto, como en todos los casos, una regresión, pero va a ser una regresión dinámica. ¿M? Una regresión, ustedes saben que Freud habla de distintos modos de regresión, pero una regresión dinámica, es decir, a modos de funcionamiento y de satisfacción de la pulsión a nivel pregenital. Pero si ese niño no tiene un simbólico rico, si el significante del nombre del padre no opera debidamente en la distinción, ¿no?, entre la madre y el niño, o entre la función materna, vamos a ser más académicos, entre la función materna y ese niño, ¿qué es lo que ocurre? Que se produce una regresión tópica. Y entonces sí se puede ver en la adolescencia los casos de hebefrenia, ¿no? Que Ale, vos en tu trabajo has tenido bastante experiencia con sujetos, ¿no?, en la adolescencia, con hebefrenias, y eso es muy terrible. Sí, es devastador. Aparte, cuando los primeros desequilibrios de tipo psicótico aparecen en la adolescencia, no tienen Es muy mucha cosa para a posteriori, pero no es lo que sucede en la película. No, 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 por supuesto. Pero un poco les contamos esto porque cuán importante es cuando ya hay algunas dificultades en el análisis con los niños, que el sujeto pueda tener un análisis en el cual lo simbólico se enriquezca, ¿no? Que el analista que trabaja con niños propenda mucho a la riqueza Sí, conceptual, porque puede metafórica. hacer un cambio a futuro, Sí, claro que sí, claro que sí. claramente. Entonces, bueno, un poco como decíamos, retomemos en los casos, uno podría decir que van a dar lugar a una neurosis, ¿no? Mm. Donde se produce una regresión dinámica a modos de satisfacción pregenitales. Lo que decíamos es que el yo, moi, es decir, lo que el sujeto cree de sí mismo y que en la película se ve como que ciertos recuerdos son especialmente escogidos de un modo muy particular para conformar lo que es la idea que el sujeto va a tener de sí mismo. Pero ahí en la película se muestra bien que quien comanda qué recuerdos se mantienen como parte de lo que va a ser la identidad, podríamos decir, ¿no? Aunque los psicoanalistas tenemos alguna, algún resquemor respecto de ese concepto. Pero aquello que detenta qué cosas van a formar parte de esa identidad y qué cosas no, que en este caso en la película es alegría, que tiene que ver con la pulsión de vida, ¿sí? Más allá de que sea alegría o el nombre que se le ponga, pero es pulsión de vida. Pero es interesante pensar que hay ciertos recuerdos que se escogen, ¿no? La estructura es ciertos lugares desde los cuales mirarse a sí mismo y a los otros. Y el resto de recuerdos, que son recuerdos que aparentemente son anodinos, van en la película a conformar casi como algo que queda por afuera, ¿no, Ale? Que hablábamos de esa montaña que se ve en la película, ¿no? Donde alegría o la pulsión de vida expulsa, ¿no?, hacia el Mm. afuera algo que se empieza a amontonar, sin orden, ¿no? Y que nosotras lo pensábamos como el inconsciente, ¿no? Como todos esos contenidos, incluso, ¿vieron cuando los analistas estamos trabajando y hay, supongamos, intervenciones que traen recuerdos nuevos? Esos recuerdos, que uno podría decir, a veces son recuerdos de cuestiones pequeñas, no son recuerdos de grandes situaciones, son situaciones pequeñas donde alguien hizo algo o miró con determinada entonación, podríamos decir, ¿no?, a alguien o algo que se pensó. Son pequeños fragmentos,
esquirlas casi de recuerdos. Y todo eso va amontonándose, ¿no? En esa montaña, fíjense, ¿no? Que va a dar lugar a lo inconsciente. ¿Qué sucede entonces? Que en la película está bastante interesante cómo muestran la diferencia, ¿no? Entre esos recuerdos escogidos que dan lugar a esa idea que uno tiene de uno mismo, pero que en algún momento pueden cambiar, ¿no? Sí. Porque un poco lo que decíamos, Ale, ¿no? Como que al principio los elige la pulsión de vida, ¿no? Y entonces hay ciertos recuerdos que son, bueno, muy lindos, pero después quien escoge los recuerdos pasa a ser ansiedad, En ¿no? el mejor de los casos, ¿no? Son recuerdos elegidos por la pulsión de vida. Tal cual. Porque a veces no siempre el sistema de creencias se funda de esas cosas que tenía Riley en el de ella, ¿no? Tan lindos, de Sí, entrada. tal cual, tal cual. A veces hay recuerdos terribles, ¿no? Que tienen los niños y que en esto, ¿no? Volvemos a decir, los analistas de niños son tan importantes para lograr depurar ese exceso, ¿no? Pulsional que tienen esos recuerdos que después atraen mucho de la pulsión de muerte, que es en definitiva lo que avanza, ¿no? En la adolescencia, lo que avanza es mucho la pulsión de muerte. ¿M? Por eso aparecen esas fantasías, a veces en forma más literal o más metafórica, pero aparecen las ideas de muerte. ¿Vieron las series de televisión de adolescentes? Que están los vampiros, ¿no? Están siempre las transformaciones, donde alguien deja de ser lo que es para transformarse en otra cosa. Son las series típicas de adolescentes. ¿Por qué? Porque el sujeto siente que se transforma por completo, ¿no? Que se puede llegar a perder a sí mismo incluso en esta transformación. Y bueno, parte de lo que se transforma es, bueno, son los ideales, ahí en la película se ve bien, esos ideales de niño que después pasan a ser ideales de adulto, incluso los dibujitos animados que muestran, ¿no? Que veía Riley de niña, que vienen en su auxilio en frente a esta crisis, ¿no? De la pubertad, donde ella siente que se pierde a sí misma. Todos esos dibujitos que ella, digamos, que eran sus héroes, no sirven para nada, ¿no? Y eso también es interesante en la película. No sirven de herramientas, ¿no? Para auxiliar, para responder. Y Bueno, salvo la mochilita, que lo único que tenía era dinamita. sí, es cierto. Dinamitar todo, ¿no? Claro, Cosa persistente. por eso se la debe quedar el enojo también, ¿no? Porque explotaba todo, era lo único que había. Tres boludeces y dinamita tenía la mochilita. Es cierto, es cierto. Después, eh, otras cuestiones que también forman parte de este avance, ¿no? De la pulsión de muerte, son este super yo voraz que determina afirmaciones en el psiquismo, y esto es muy importante para los psicoanalistas de adolescentes, ¿no? Los niños tienen un pensamiento más inductivo. ¿Ustedes recuerdan lo que es un razonamiento inductivo? Es más, bueno, esta cosita tiene tales características, la otra cosita tiene tales características, tal otra, y entonces como consecuencia de todas esas ocasiones, ¿no? De esas pequeñas unidades con ciertas características, se deduce una conclusión general. Esto sucede en la niñez, pero en la adolescencia parte de lo que se produce es que lo que aparece es el razonamiento deductivo. Y entonces se forman estas frases que son prototípicamente del orden del super yo, ¿no? Todos los hombres son así, todas las mujeres son así, ¿no? El mundo funciona así, así, yo soy así, ¿no? Entonces, uno ahí ve cómo esto que señala Freud cuando habla de la pérdida de la realidad, ¿no? En la neurosis y en la psicosis, es muy interesante y es muy sutil porque obviamente que en la psicosis hay pérdida de la realidad, pero él dice, ojo que en la neurosis también, ¿eh? En la neurosis, muchas veces por una situación fea, complicada, traumática de la adolescencia, a veces los chicos
sacan conclusiones que los van a acompañar por el resto de la vida, y que a veces les hacen tomar un camino muy complicado, ¿no? Incluso uno lo ve, por ejemplo, el otro día escuchaba una chica que, bueno, fue dejada por su novio, ¿no? Y ella decía, yo me siento vacía, no siento nada, no siento nada. Y lloraba, estaba llorando. Y uno dice, pero es todo lo contrario. ¿Cómo no sentís nada si estás llorando? Ser un nivel de enajenación, ¿no? Donde se veía a sí misma vacía, y en realidad no es, por supuesto, era lo que sentía, ¿no? Esto por supuesto, pero en la realidad, en este concepto de realidad, que para Lacan no es tan importante, pero para Freud es muy importante, lo que sucede es que es el otro el que ha dejado el lugar vacío, por el cual esa chica sufría y se sentía sola, vacía, ¿no? En realidad el vacío estaba afuera, no estaba adentro de ella. Por supuesto que estaba dentro de ella en el sentido que está pasando un duelo. Pero es muy importante la cuestión de cómo Freud dice, ¿no? Estén muy cerca de la realidad, ¿no? Esto es uno de los consejos para los analistas de adolescentes, estén muy cerquita, porque el psiquismo empieza a funcionar, la cadena significante se vuelve muchas veces indetenible. En la medida en que es indetenible, el sujeto cada vez se empieza a enajenar de la realidad y, como les digo, terminaba diciendo, esta chica decía, yo no siento nada, y estaba llorando tremendamente, ¿sí? Entonces, eh, esta cuestión de cómo avanza la pulsión de muerte, cómo enajena, eso es muy importante, muy importante. También la otra cosa que hablábamos con Ale y que las dos sacábamos un poquito conclusiones parecidas, ¿no? Ale, ¿querés contar lo de la vergüenza que nos llamó? Sí. Que una de las cosas que más me llamó la atención es que la vergüenza es la que permite que la tristeza se quede escondida en un rincón. Bueno, si no habían visto la película, le estamos spoileando un montón de partes, ¿no? Pero es la vergüenza la que permite que la tristeza permanezca en el sistema, en el lugar del control, digamos, donde estaban las nuevas emociones al mando, mientras las otras estaban exiliadas. Me pareció interesante porque además es la tristeza la que después hace que puedan volver el resto, Claro, ¿no? Volver todas. exactamente. Y fue por la vergüenza, que es un personaje que aparece como raro, ¿no? Violén, como, no sé, desdibujado, pero no. Es cierto, porque ocupa mucho espacio, pero no se lo entiende mucho, ¿no? Se tapa, por supuesto, como es la vergüenza, ¿no? Que siempre tiene Mm. temor de ser vista, ¿no? De ser descubierta. Pero en la vergüenza, como bien dice Ale, ¿no? La vergüenza es la llave para que la pubertad no se lleve puesto al sujeto, ¿no? Para que todos esos cambios que provocan tanta cuestión traumática puedan articularse entre esa idea, ese yo moi del pasado, de la niñez, esos puntos en común, para que vuelvan todos esos contenidos inconscientes que aparecían lejos, expulsados, ¿no? Y que aparecen medio como por la ventana, ¿no? Así de repente. Aparecen de repente en una explosión, en un tsunami de contenidos inconscientes, al final, o sea, les spoileamos el final. Pero Mm. en un punto donde todo se vuelve a reunir y a armarse de otro modo, de un modo nuevo, pero que contenga lo anterior, casi como una cuestión dialéctica, ¿no? Es decir, Ujú. algo que contiene lo anterior, contiene el presente, pero se arma de otro modo. Eh, es la vergüenza el operador. Y eso es muy interesante también, pensar en la vergüenza, cómo opera en cada uno de nuestros pacientes cuando son adolescentes. Eso es muy importante, es un tema que a veces no se habla mucho, pero que en términos técnicos me parece que vale la pena. Y lo que
Que Eh, también me parece piola es que por momentos parecería como que la ansiedad es una villana en la peli, pero la realidad es que es recontra necesaria y al final, una breve línea, la muestran como necesaria sí, y que nos da como la dimensión a futuro, ¿no? Porque la usan como para planificar y me parece que también es necesario entender que la ansiedad nos viene a rescatar a veces. sí. ¿Sí? Si toma demasiado poder, no está bueno, pero no es Mm. que no la vamos a sentir o no la vamos a tener en nuestro sistema, digamos. No existe humano que no sienta ansiedad, ¿no? Eh, Claro. sí, sí, de hecho, esa forma en que muestran cuando Riley se bloquea de ansiedad, tanta ansiedad, que se lleva puestos sus amigos, Ujú. ¿no? Lo que Se lleva puesto todo. se lleva puesto todo. Y es muy interesante que la forma en que lo dibujan, ¿no? Mm, Es que ansiedad toma el control, pero queda inmovilizada. Es decir, que cuando hay alguien que está preso de la ansiedad, en realidad, lejos de moverse o como esa sensación que tiene que se mueve, en realidad lo que se produce es una paralización de la situación, porque la cabeza funciona, ¿no? Es decir, el pensamiento insiste, piensa, pero el cuerpo queda totalmente paralizado, que es lo que ocurre en los ataques de pánico, mm. ¿no? ¿Qué hay Eh, de imaginario ahí en esto del sistema de creencias y esto que te deja medio inmóvil, ¿no? sí, bueno, es cierto que toda la parte de esta identidad, ¿no? Ese sentido de identidad que se va armando, para el cual están estos recuerdos escogidos, ¿no? Esto que veníamos hablando, son todas ilusiones yoicas, pero yoicas del Ujú. orden del yo moi, ¿no? Del yo ilusorio, de, yo soy esto, ¿no? Y si me va bien, entonces yo soy esa que le va bien. Y si me va mal, uy, yo soy un desastre, ¿no? Todo el tiempo esas frases, incluso las frases superyoicas están ahí, ¿no? Riley en un momento dice, creo que era, si yo hago muchos goles en el partido voy a tener muchas amigas, ¿no? Mm. Como una cuestión ahí, ¿no? De esas frases, como decíamos, ¿no? De lógica deductiva, esas frases generales. Bueno, si hago esto, entonces va a ocurrir esto. Eh, y son todas ilusorias, ¿no? Tenés razón, Ale, esto está bueno para señalar. Tenemos el yo moi y tenemos el inconsciente casi como excluido y que entra, los contenidos entran por la ventana y rearman, ¿no? Todo eso que se tenía que armar de alguna manera y que si no se logra armar, son los adolescentes que quedan, por supuesto, en un acting, ¿sí? O eventualmente pasaje al acto, ¿sí? Esta es la otra cuestión. Eh, por ende, hay dos cosas más que les, digamos, me parece, ¿no? Como para ayudar en lo que es la técnica, ¿no? Con adolescentes, además de, Sí. por supuesto, el eje de la supervisión, porque cada caso ha de ser supervisado. Ustedes saben que estas charlas tienen como objetivo unir la teoría, la técnica, la clínica, los ejemplos. ¿M? Eso es muy importante, pero sí, pero no de ninguna manera sustituyen el trabajo de supervisión, ¿no? Que cada analista hace respecto de los casos que lleva adelante. Pero estas dos cuestiones que podemos aportar, ¿no? Son una, no dejarse llevar por esas peleas interminables que los adolescentes tienen, ¿no? Y que dicen, bueno, porque ella piensa que si yo digo tal cosa, ella va a ser, ella, él, no sé, LGBT, digamos, ¿no? Pero que si yo hago esto, va a pasar esto, todo eso es todo del orden de lo imaginario y que por supuesto un analista tiene que ir acompañando y desentrañando con el sujeto, pero recuerden que no los nuble de que lo importante es la posición que el sujeto tiene respecto del otro en términos del fantasma. Es decir, por ejemplo, los adolescentes que llaman todo el tiempo a que alguien vaya, supongamos la madre, y cuando la madre se presenta, la ignoran, ¿no?
que es ese punto, ¿no?, donde no pueden hacerse cargo. Uno lo ve esto después en la adultez también, si no está elaborado, que es que buscan una pareja y cuando la pareja se presenta ya no les interesa. Entonces, forma parte de elaboraciones por hacer, ¿m?, que tienen que ver con cómo se tolera la falta, es decir, la castración, ¿no? A nivel fantasmático no hay castración. Entonces, es muy importante que no se deje nublar el analista por, bueno, todas las luchas imaginarias que van, que vienen, las peleas, ¿no? De las cuales se pasan mucho tiempo, ¿no? El análisis tiene mucho que ver con eso y con ir resolviendo estas cuestiones, pero que el eje es qué le pasa al sujeto con sus otros significativos. ¿Qué es lo que en definitiva está esperando de ellos, ¿no? ¿Y qué es lo que no está dispuesto a soltar en relación a ellos, ¿no? Una demanda, una demanda terrible que a veces se los lleva puesto a sí mismo, ¿no? A ese paciente, o un odio que también a veces se los lleva puestos. Es decir, ¿cuál es la cuestión predominante en la relación con el gran otro? Así que bueno, Ale, Bueno, salvo que quieras decir algo, yo por lo menos ya está. no, gracias a todos por quedarse, por estar acompañándonos y por comentar. Y me encantó. Y si no vieron la peli, se las recomendamos, Este, aunque se las hayamos spoileado hasta el final. igual, igual, Eh, aunque la vayan a ver y hayan escuchado todo lo que dijimos, Está igual vale la pena. buenísima. Hay mil cosas más para ver, sí, sí. Sí, sí, sí. Y nos vemos el viernes próximo a las 16:30 Argentina. Nos vemos, cuídense. Cerramos. Sí, sí. Chao, chao.